Bueno, pues si os parece, comenzamos ya, sobre todo por todos los que sois puntuales y respetar que habéis cumplido con el horario. Bueno, tenemos hoy la jornada Oportunidades sobre Financiación en Cascada en el marco de la Oficina Acelera Pyme de OnTech Innovation. Como sabéis, esto es un programa de Red.es que tiene como finalidad dar información, asesoramiento a través de eventos como esta webinar, talleres, algunos eventos también presenciales en materia de digitalización para facilitar, sobre todo a pymes y autónomos, la incorporación de todas estas tecnologías en sus organizaciones, porque ello supone un ahorro pues, económico, rentabilidad y beneficio en general para la organización. En cualquier caso, como sabéis, no es un evento restrictivo, sino que está abierto a todo aquel que quiera asistir a este tipo de jornadas o de seminarios, talleres que vamos organizando. Vamos a lo largo del 2025 a organizar eventos hasta el mes de junio y os animamos a que podáis entrar en la web Acelera Pyme on Tech, donde tenemos pues, una parte de consultas para que nos podáis preguntar todo aquello que tenga que ver con digitalización y que os surja de interés y que queráis que os aclaremos cualquier temática de cualquier tema. Y también os pediríamos y os agradeceríamos que nos deis feedback sobre los eventos que estamos realizando y sobre todo si queréis que hagamos algún tipo de evento sobre una temática concreta. Y bueno, ya doy paso y no quiero robar más tiempo, a la sesión de hoy que va a ser impartida que la tenemos aquí, a Graciela Garrido, que es licenciada en Ciencias Políticas, especialidad en Estudios Internacionales, máster en Estudios de Unión Europea y posgrado en Desarrollo Local. Y su experiencia tiene una larga y una experiencia en proyectos europeos, concretamente desde el 2003, y participa en proyectos de cascada, de financiación en cascada, desde 2014. Experta en consultoría estratégica y de innovación y focalizándose en los últimos años en apoyo a los Digital Innovation Hubs. Así que, bueno, muchísimas gracias, Graciela, por estar hoy con nosotros y sin más, te doy paso. Perfecto, pues muchas gracias Maribel por la introducción y por contar con nosotros para esta sesión. Así que si os parece, por no dilatarlo más, empezamos un poco con la presentación. Bueno, para que os hagáis un poco una composición de lugar de lo que vamos a ver durante esta hora, vamos a hacer una primera parte para introducir lo que es el Cascade Funding, qué es, cómo funciona y demás. Una segunda parte de la sesión va a ser para presentaros oportunidades de Cascade Funding que tenemos nosotros ahora mismo abiertas en estos momentos, y vamos a finalizar un poco con la receta del éxito basada en nuestra experiencia. Antes de empezar un poco a introducir el Cascade Funding, sí que me gustaría hacer una breve presentación, un minuto solo para presentar a Funding Boss, a la empresa a la que represento, para que entendáis un poco cuál es nuestra experiencia y nuestra solvencia y por qué estamos aquí, ¿no?, haciendo esta presentación de Cascade Funding. Simplemente para que tengáis un poco la referencia, nosotros digamos, describimos como Funding Champions, y lo que hacemos es ser orquestadores de financiación, de tecnología, de colaboraciones y de champions, entendidos estos como los beneficiarios, ¿no?, de esta financiación. Básicamente, cuando hablamos de funding, hablamos de funding o de financiación a nivel europeo, especialmente a nivel de Cascade. Y para que veáis un poco las referencias, en los últimos años llevamos trabajando en el Cascade Funding, pues como decía Maribel, ¿no?, desde el año 2013. En 2014 empecé yo a trabajar con los proyectos, y desde ese momento lo que hemos hecho es distribuir más de 85 millones de euros en financiación en cascada, y tenemos más de 1.500 beneficiarios y 500 startups aceleradas. Estas son un poco las referencias a grandes datos de nuestra experiencia, ¿no?
pero si queréis saber más, os dejo también en la presentación, que la compartiremos al acabar la sesión, un documento que hemos creado un poco con la experiencia de Cascade Funding, por si queréis acceder y saber más sobre esta financiación. Simplemente para terminar un poco con esta breve presentación, que veáis un poco la referencia, estamos distribuyendo como una media anual desde el 2017 más de 8 millones de euros con este enfoque. Entonces, bueno, creo que tenemos bastante experiencia y bastante conocimiento para compartir, y esa es un poco la idea de la sesión de hoy, ¿no? Contaros un poco cómo funciona, que conozcáis las iniciativas que tenemos ahora mismo abiertas y otras muchas que pueda haber en los próximos meses, y un poco daros esos tips o esas pistas a la hora de que podáis aplicar con éxito a las propuestas. Ya digo, no me quería entretener mucho más, pero sí quería hacer un poco esta introducción para que entendáis un poco el por qué estamos nosotros aquí para contar sobre Cascade Funding hoy. Entonces, vamos un poco a lo que sería el contenido de la sesión, para que entendáis un poco qué es el Cascade Funding y cómo funciona. Digamos que la definición del Cascade Funding o financiación cascada, también podéis conocerlo como Financial Support for Third Parties, es otro, bueno, las distintas denominaciones donde podéis encontrar el Cascade Funding. Es un mecanismo que es justo y transparente de distribución de recursos financieros a terceras partes. Las terceras partes serían los beneficiarios, es decir, vosotros, que sois los que recibís la financiación, y todo este mecanismo, esta distribución, se hace a través de lo que se denominan open calls, que es un poco lo que os voy a presentar en la segunda parte. Para que entendáis también un poco por qué se habla de financiación en cascada, esto proviene de unos proyectos europeos a los que aplicamos unos consorcios, con lo cual hay primero un consorcio de entidades europeas que ejecuta una serie de actividades, entre ellas la distribución de fondos, y esos fondos van, digamos, siendo distribuidos a esas terceras partes. Es decir, imaginaros con un ejemplo que lo veis claro. Somos un consorcio de 20 entidades que tenemos un proyecto de 20 millones, donde dentro del proyecto hay un requisito que viene en el marco de esa primera convocatoria a la que nosotros aplicamos, de que el X%, 50%, 75%, dependiendo del tópico o del proyecto, tenemos que hacer llegar esa financiación a terceros. O sea, que de esos 20 millones, pues 10 millones tienen que ir a través de estas open calls a pymes o centros de investigación o a lo que sea el perfil de beneficiarios. Entonces, este consorcio, como os digo, es un poco el intermediario y tiene ese papel de distribución de fondos. Y nuestro papel en esos proyectos es precisamente ser ese gestor. Somos los que lanzamos la open call, los que tenemos la plataforma para gestionarla y demás, ¿no? Por eso veis un poco el efecto cascada, ¿no? Desde ese gran consorcio hasta vosotros como potenciales beneficiarios últimos y receptores de la financiación. También os puedo decir, así a modo de curiosidad, una de las frases que dice nuestro socio fundador, ¿no? Y es que realmente es la mejor invención de la Unión Europea desde que inventó el programa Erasmus, porque está cogiendo mucha importancia en los últimos años y porque es una forma de acercar la financiación europea a las pymes sin la complejidad que pueden ser los proyectos o las convocatorias de gestión directa. Entonces, una vez entendido cómo funciona, ¿no? De dónde sale la financiación, que al final es financiación europea a través de esos consorcios que distribuyen los fondos, quería explicaros también un poco las distintas tipos de open calls que existen en los proyectos de financiación en cascada. Como en cualquier proyecto, podemos encontrarnos distintas aproximaciones. Entonces, nosotros hemos clasificado un poco las open calls en 3 tipos diferentes. Unas open calls que son más relacionadas con la aceleración de startups o de nuevas ideas, un segundo tipo que es más relacionado con lo que sería el testeo, ¿no? de la tecnología, apoyando pilotos y demostradores, y un tercer tipo que es más para integración participantes en el proyecto. Y ahora os cuento un poco cómo funciona cada una de ellas. Cuando hablamos de lo que sería las convocatorias abiertas de aceleración o de aceleración de startups, estamos hablando de convocatorias que están dirigidas a emprendedores y startups para testear
o en el marco de su producto, proceso o servicio, integrar distintas tecnologías que son las que promueve el proyecto. Normalmente estamos hablando siempre, aunque hablemos de emprendedores y startups, de que necesitamos, por regla general, una figura jurídica. Pero en el caso de estas convocatorias, digamos, tienen la flexibilidad de que en muchos de los casos, digamos que un emprendedor o una persona individual puede aplicar. Sí que es verdad que luego para darle la financiación le pedimos que constituya la empresa y que la empresa tiene que estar constituida en Europa. Pero digamos que la idea es esas ideas innovadoras donde en su producto, proceso o servicio puedan introducir esta tecnología que promueve el proyecto y que aportan los socios del proyecto. Tenemos también la segunda tipología, que como os decía, son convocatorias más relacionadas con experimentación. Son convocatorias que ya están más orientadas a pymes constituidas, pero también pueden estar participando startups, que lo que pretende es facilitar ese test before invest, ¿no? Ese testeo de lo que sería la tecnología antes de realmente hacer una inversión grande a nivel de nuestra empresa. Aquí lo que estamos hablando es que apoyamos tipo de actividades diferentes, desde experimentos piloto, como pueden ser estudios preliminares a pequeña escala, también experimentos de innovación para testar esas tecnologías emergentes, o experimentos para evaluar y para ayudar a esos proveedores de la tecnología a evaluar pues, esos prototipos que tienen a disposición de los beneficiarios y tratar un poco de testearlo en un entorno, digamos, productivo, real o similar al de la realidad de los entornos de producción. Y luego el tercero es una tipología de convocatoria donde digamos que además de ese consorcio que es el que desarrolla la tecnología o esos primeros productos dentro de los proyectos, digamos que se quiere ampliar esa capacidad tecnológica o de investigación, con lo cual se da entrada a nuevos participantes que adhieren esos productos o esos servicios o esos desarrollos tecnológicos a disposición del proyecto y de futuros beneficiarios. Pensar un poco en gente que desarrolla, por ejemplo, algoritmos. Entonces se genera un marketplace donde otros desarrolladores de algoritmos pueden subir o proponer sus propios algoritmos para que luego otros beneficiarios puedan, digamos, utilizarlos o testarlos. Esas son en grandes rasgos las diferentes tipologías de open calls que nos podemos encontrar. Y además de la financiación, que es muy importante, y luego os contaré un poco sobre este tema, además de la financiación, lo que tienen estos proyectos de las Open Calls es que normalmente van acompañados con un programa de acompañamiento, de apoyo o de soporte, ¿no? Entonces, en función un poco de donde nos estemos moviendo, si somos una Open Call más de aceleración o una Open Call más relacionada con esa transferencia de tecnología o ese testeo de tecnología, también vamos a tener diferencias entre los programas de apoyo. Y es un poco lo que os quería contar a continuación. Tenemos lo que serían los programas de apoyo a la aceleración y los programas de apoyo al nivel de transferencia de tecnología. La gran diferencia en este caso son, por un lado, los beneficiarios de las Open Calls, que como os había comentado, en aceleración estamos hablando más de emprendedores y startups, y en los programas de transferencia normalmente vamos más orientados a una pyme. También a nivel de duración y del tipo de apoyo o del peso del tipo de apoyo que damos. Así, por ejemplo, en los programas de aceleración lo que estamos es buscando, como os decía, startups tecnológicas, incluso scale-ups en algunos casos, y lo que estamos haciendo es darle un mayor peso a esos mentores de negocio más que los mentores técnicos. Digamos que las startups ya tienen una orientación tecnológica, ya son deep tech per se, con lo cual lo que necesitan es mucho más apoyo a nivel de negocio para preparar su business plan, para llevarlo a mercado, para comercializar el producto y demás. Estamos hablando de un TRL medio alto, es decir, que es algo que está más o menos cercano a lo que sería el mercado, y sabiendo un poco cómo es la vida o los procesos de aceleración, son programas cortos, sobre unos 6 meses, porque lo que se busca ahí es la rapidez, ¿no? de la llegada al mercado, del desarrollo de ese programa y facilitar un poco la rapidez, ¿no? en ese entorno. Por otro lado, tenemos los programas de transferencia de tecnología, que como os decía, van más orientados a pymes, y ahí lo que tiene más peso son esos mentores a nivel de investigación
o de tecnología, ¿no? Porque es necesario entender cómo aprovechar esa tecnología en el entorno de la empresa, porque requiere tiempos muchos más largos para entender la tecnología, a ver cómo integrarla y testarla en el marco de la empresa. Entonces, digamos que los mentores de negocio siguen existiendo, pero tienen un menor peso que esos mentores a nivel de tecnología dentro del programa. Son programas mucho más largos, una media de 12 meses, pero hay algunos que incluso pueden llegar 18 o 24 meses. Entonces, esto es un poco lo que nos podemos encontrar a nivel de Cascade Funding. Y como os decía, hay diferentes tipos de beneficiarios. Yo hasta ahora os he hablado mucho de startups y de pymes, pero no solo las startups y las pymes pueden participar. Podemos encontrar convocatorias para muy diversos tipos de beneficiarios. Sí que es verdad que las pymes es un poco el grueso o el motivo por el que el Cascade Funding realmente nació para hacer esta distribución de fondos, pero en los últimos años se está viendo un poco el abanico de lo que son los beneficiarios. Seguimos teniendo los emprendedores, tenemos las pymes innovadoras que pueden ser equivalentes a esas emprendedores o esas deep tech startups, incluso siendo una pyme. Tenemos los adopters, que son aquellas empresas que son empresas normalmente más tradicionales, que son los que quieren adoptar esas nuevas tecnologías. Y también tenemos convocatorias donde nos podemos encontrar lo que serían los desarrolladores o más desarrolladores, ¿no? Universidades, centros tecnológicos y de investigación, los DIHs como figura jurídica o asociación de socios de diversa naturaleza también han sido o están siendo beneficiarios de diferentes convocatorias, también para aplicar sus productos y sus servicios, para apoyar a las pymes de su entorno. Y también podemos encontrar en casos muy específicos, sobre todo en convocatorias que están más relacionadas con temas de medio ambiente y testeo de políticas, a las administraciones públicas. Lo pongo un poco en asterisco porque esto sí que es algo que realmente es una mínima parte de las convocatorias. Puede ser en torno a lo mejor un 5 o 10%, pero en general el grueso va para las pymes, bien sea desde el nivel de emprendedor a ese nivel de adopters. Para que esto nos eche un poco para atrás, quería daros también un poco la referencia de cómo son un poco los fondos, ¿no? Por nuestra experiencia. Y yo siempre digo en estas jornadas que al final el Cascade Funding está pensado más para un David que para Goliat. Si analizamos un poco nuestra trayectoria o esos beneficiarios que os comentaba al principio cuando os daba las referencias, estamos hablando que más de la mitad de nuestros beneficiarios son empresas muy pequeñas y empresas que normalmente tienen entre 1 y 9 colaboradores o entre 1 y 9 empleados, con lo cual os dais un poco idea de que realmente estamos buscando un target de una empresa realmente muy pequeña, no estamos buscando grandes empresas a la hora de apoyarlas con estos fondos, ¿no? Y realmente para las empresas, para vosotros, es una oportunidad muy importante, una oportunidad realmente fantástica para que podáis probar vuestro prototipo, desarrollar vuestro producto mínimo viable o llevarlo al siguiente nivel, evitando lo que supone dar entrada a inversores privados que puedan realmente tomar, digamos, shares de vuestra empresa, ¿no? Porque esto sí que no lo comenté hasta ahora, pero estamos hablando de que normalmente son grants, es decir, es financiación equity free. Un poco por utilizar el argot de las startups, con lo cual es una manera un poco de desarrollarlo manteniendo el control financiero de la empresa y manteniendo ese control y recibiendo fondos para ese test before invest antes de hacer realmente una inversión gorda en la empresa. Para que también veáis un poco la referencia de los ámbitos tecnológicos que se están apoyando, os dejo aquí un poco una referencia, ¿no? De diferentes ámbitos donde a día de hoy se está realizando convocatorias de cascada, ¿no? Desde ámbitos relacionados con Next Generation Internet, aquí estamos hablando desde temas de ciberseguridad, de blockchain, de web 3.0, inteligencia artificial, Internet of Things, robótica, Big Data, fotónica, todos estos ámbitos tecnológicos o todos estos ámbitos sectoriales que quedarían cubiertos por el Cascade Funding, al final vienen definidos, como os decía, por los propios programas que financian estos consorcios, ¿no? El Cascade Funding normalmente viene financiado por
dos, tres grandes programas de la Unión Europea, programas de gestión directa. El más grande es el Horizonte Europa, que es el programa de I+D de la Unión Europea. También por el programa Digital, porque como veis muchas de estas tecnologías son tecnologías vinculadas con la digitalización, entonces entre Digital y Horizon son prácticamente el 80% de la financiación en cascada, pero también hay otros programas o la Unión Europea está promocionando el uso de Cascade Funding en otros programas, así que nos podemos encontrar también financiación en cascada en otros programas como puede ser el COSME, con las iniciativas de Eurocluster y otro tipo de convocatorias. Por daros un poco también la referencia a nivel de nuestra experiencia, o lo que nosotros conocemos a nivel de lo que han sido los ámbitos tecnológicos de financiación, en los últimos años ha ido cogiendo peso sobre todo temas de inteligencia artificial, y más allá de esa tecnología, luego los proyectos en muchos casos son más abiertos a nivel sectorial, ¿no? Pero si hacemos un poco un análisis de lo que sería la experiencia o los ámbitos sectoriales, podemos decir que realmente la parte del sector de la manufactura y el sector del healthcare, de la salud, son los más relevantes a la hora de distribuir esos fondos cascada. En manufacturing, entendido como algo general, es decir, estamos hablando de manufacturing, incluso de temas de agrofood, porque estamos hablando de eso, de la industria de la agroalimentación, ¿no? Con lo cual podría entrar también este tipo de actividades dentro de lo que serían las actividades de manufacturing, ¿no? Más allá de esto, está todo bastante abierto, aunque sí que cada convocatoria es un mundo, y en los ejemplos que vamos a ver, veréis un poco, ¿no? que es bastante diferente a nivel de financiación, a nivel de beneficiarios y demás, lo que financia cada convocatoria. Por eso es muy importante ir al detalle cada uno de los proyectos y convocatorias para ver realmente si podemos aplicar y si es relevante para nosotros. Los beneficios, bueno, pues como os decía al principio, es una financiación que es un mecanismo sencillo y transparente, con lo cual hay tres grandes beneficios más allá de lo que sería la financiación, ¿no? Por un lado, es un mecanismo sencillo y atractivo, con solicitudes menos voluminosas y tiempos cortos de evaluación. Normalmente estamos hablando de que es una solicitud online, normalmente a través de una plataforma, y la media de cubrir los formularios nos llega una mañana, es decir, en 3 horas, si la idea está clara, es lo que pueda llevar cubrir este formulario, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos dicen nuestros beneficiarios cuando le hacemos las encuestas de seguimiento. Es un formulario simplificado, es un formulario que, como os digo, es online, y que además lo que tratamos es de acortar los tiempos de evaluación, así como en los programas de las convocatorias ordinarias, o si fuéramos una convocatoria ordinaria de Horizonte Europa, el tiempo desde que abre hasta que tenemos la resolución y empezamos el proyecto son entre 9 y 12 meses. Aquí estamos hablando que normalmente en un plazo de 1 o 2 meses, desde que cierra la convocatoria, ya estamos arrancando los proyectos, con lo cual es mucho más simple. Simple además también en el sentido de que no se pide documentación como podéis estar acostumbrados en una convocatoria regional, nacional, de las que soléis aplicar, ¿no? Donde nos pide que si fotocopia del CIF, que si copia de las escrituras, no. Aquí realmente no se pide documentación, salvo una vez que vosotros seáis propuestos para recibir la financiación, entonces sí que hay un administrative check donde sí que tenéis que demostrar realmente que si estamos buscando una pyme, pues que sois una pyme siguiendo la definición de la Unión Europea, que la empresa está constituida en Europa, es decir, pero mientras no estéis propuestos para recibir financiación, digamos que hay un trust, ¿no? Que realmente creemos que lo que los solicitantes nos decís, que es la realidad, con lo cual, bueno, pues eso simplifica mucho más las cosas. Y esa misma simplificación aplica también a lo que sería la ejecución del proyecto. Normalmente estamos hablando de que en ejecución se trabaja con un modelo de lump sum. El modelo de lump sum lo que significa es que realmente, digamos, que se marcan unos hitos durante ese periodo de ejecución o implementación del proyecto y de ese supportive program, donde una vez que se llega a un hito, que normalmente va acompañado con un entregable, se verifica que se ha llegado al hito, que ese entregable está disponible y que tiene calidad suficiente,
y se liberan los fondos. Con lo cual no se pide como en otras convocatorias, ni os pedimos nóminas, ni os pedimos timesheet, esta es la regla general, ¿no? Con lo cual es algo, ya digo, mucho más sencillo a la hora de solicitarlo y luego a la hora de ejecutarlo. Por otro lado, como os decía, son programas que normalmente insisten mucho en esa experimentación o esa adopción de nuevas tecnologías, con lo cual os permite probarlas y verificar ese retorno de la inversión antes de hacer un gran desembolso y ver si es para vosotros o no, apoyados con la financiación. Y la tercera, que para mí es lo más importante y es un poco lo que nos dicen los beneficiarios, es que más allá del dinero, todo ese programa de acompañamiento que se da a la hora de esos programas de apoyo realmente es lo relevante. Os damos acceso a grandes players a nivel europeo, tanto del mundo tecnológico como del mundo de negocio, para mentorizaros durante todos esos meses del programa. Pensar, por ejemplo, que a nivel tecnológico, al menos en nuestros proyectos, nuestros grandes socios son Fraunhofer, un BTT, un TENAL, es decir, un TENEO, grandes centros tecnológicos de investigación a nivel europeo. Y a nivel de mentores, además de los mentores que nosotros tenemos internos para hacer esas actividades de aceleración, digamos que también nos rodeamos de gente interna de grandes corporates, como puede ser PSA, como puede ser, si hablamos de proyectos de movilidad, de grandes players como gente que viene del mundo de Booking o de Google o de Amazon, que son los que hacen también de mentores en nuestros programas. Con lo cual, en muchos casos, digamos que durante ese proceso esas grandes corporates conocen a los beneficiarios del proyecto y en muchos casos incluso les llegan a comprar el producto o el servicio, ¿no? Y luego os enseñaré un ejemplo de un beneficiario que realmente ha sido así. Con lo cual, digamos que ese ecosistema o ese acceso a ese ecosistema internacional realmente es lo que al final es más útil para la empresa, porque ya coloca su producto o porque incluso pues, hay una compra de la empresa o de la startup en un futuro, con lo cual es, digamos, un programa redondo para los beneficiarios, ¿no? Estas son las ventajas, ¿no? Y ahora os voy a contar un poco la parte, digamos, más complicada, ¿no? Y la parte más complicada es dónde encontrar la información. ¿Y dónde encontrar la información? Bueno, pues como toda la financiación europea, la información, por regla general, o la principal fuente es el Funding and Tenders Portal. En el Funding and Tenders Portal podéis encontrar una parte que es de funding, de financiación, donde, bueno, si vais, digamos, siguiendo los pasos o siguiendo los filtros, os vais a encontrar lo que veis a la derecha, donde veis que hay una opción específica que pone financiación en cascada, que está gestionada por los proyectos. Ahí es donde, haciendo esos filtros, os vais a encontrar la información. Tenéis el link abajo de cómo llegar. ¿Qué os vais a encontrar un poco en esa página? Bueno, pues que realmente los proyectos que tenéis son normalmente convocatorias abiertas. Podéis ver aquí que tenéis filtros por abiertas, cerradas o en previsión, pero la gran mayoría de las que vais a encontrar van a ser las que están abiertas. Normalmente abren con un plazo de 2 meses, con lo cual muchas veces os manejáis con unos tiempos bastante cortos a la hora de ver las convocatorias que están abiertas, porque ya digo, en pocos casos, aquí veis un ejemplo de convocatoria que está prevista. Vale, pero en muchos casos, como veis, son abiertas y estamos hablando de convocatorias que están abiertas con un plazo de cierre más o menos de 2 meses, con lo cual, pues a día de hoy veis convocatorias recién publicadas en enero que cierran en el mes de marzo, ¿no? Salvo esas que os decía en previsión, pero que son muy pocas. No todos los proyectos están haciendo previsión de convocatorias para los próximos meses, con lo cual esto dificulta un poco que encontréis la información o la financiación. Para solucionar un poco todo esto, y como nosotros estamos trabajando ahora mismo en un volumen de unos 80 proyectos de Cascade Funding, que a su vez forman parte de cientos iniciativas paraguas, nosotros hemos desarrollado una plataforma propia donde tenemos mapeadas todas estas iniciativas y proyectos y una serie de filtros a nivel de etiquetas tecnológicas, sectoriales y demás, ¿no? Que además te permite gestionar alertas para buscarlas. Entonces, os dejaré luego al final de la presentación el link o el QR para que podáis acceder, pero dentro de nuestra plataforma tenemos mapeadas todas esas oportunidades de Cascade Funding nuestras y de otros. También se puede aplicar directamente desde la plataforma
Y además de eso, también otras posibilidades de formación, aceleración y demás. Así que os recomiendo un poco que lo utilicéis porque ya digo, lo que sería la fuente oficial tiene la limitación de que como los proyectos tenemos como obligación realmente publicarlos en el Funding Entender Portals al menos un mes de anticipación a la apertura, realmente los tiempos que hay de previsión son bastante cortos por regla general y los proyectos no están anticipando las convocatorias, ¿no? ¿Dónde más encontrar información? Bueno, pues hay como tres grandes fuentes de información específica de las convocatorias, ¿no? Por un lado, si conocemos la iniciativa en el marco que nos estamos moviendo o de las convocatorias en las que estamos moviendo, cada una de esas iniciativas tiene su propia página web. Aquí tenéis, por ejemplo, el ejemplo de la iniciativa de Next Generation Internet, de NGI, y si vais a la página web vais a tener la opción de ir a Get Funding, ahí veis todo el listado de proyectos y abriendo un poco uno por uno veréis un poco la previsión de convocatorias o el estado un poco de las convocatorias de la iniciativa. Además de esto, también hay otras páginas web, como por ejemplo eso, para las iniciativas de Euroclusters. Esta información se encuentra en esta plataforma. Veis aquí en la parte izquierda, donde podéis ver lo mismo, ¿no? Filtro de abiertas cerradas y el tipo de funding, donde podéis ver la parte de Euroclusters en la parte izquierda, y luego a la derecha os salen un poco los resultados, ¿no? Con los deadlines, el dinero, las etiquetas y demás. En este caso, ¿cuál sería un poco el problema? Uno, que no podéis buscar o que no encontraríais porque Eurocluster como tal no tiene una plataforma propia, la iniciativa, sino que está a través dentro de la Cluster Collaboration Platform, por lo cual tenéis que saber, primero, que hay unas convocatorias que se llaman Euroclusters que lanzan Cascade Funding. Que hay Cascade Funding dentro de esos proyectos, y luego saber que todas estas convocatorias o esta información se gestiona a través de esta Collaboration Platform para poder acudir a esta plataforma, ¿no? Con lo cual, ya digo, esta es un poco la parte más complicada de cómo llegar a esas fuentes de financiación, ¿no? Aquí tenéis las de los clusters que os decía. Y luego la tercera fuente es directamente a través de la página web de los proyectos. Una vez que tengáis claro cuál es el proyecto que lanza OpenCalls que os interesa, dentro del proyecto, de la web del proyecto, vais a tener información completamente actualizada, ¿no? Ahí, como veis en este proyecto, en DIAID, tenéis un apartado específico de OpenCalls, que es donde se va subiendo todas las novedades y toda la información relacionada con las OpenCalls. Fuentes de información a tener en cuenta a la hora de aplicar. Bueno, hay tres grandes documentos. Y ahora veréis que a partir de aquí va a haber varias diapositivas en inglés, porque al final el lenguaje del Cascade Funding es el inglés. Vas a tener que aplicar en inglés a todas estas convocatorias. Con lo cual, va a haber como tres grandes documentos que tenéis que tener en cuenta a la hora de aplicar, ¿no? Lo primero es la convocatoria, la Call for Proposals, que es donde vienen un poco todo los detalles o el resumen de para que se abra la convocatoria. El segundo documento es la de Guide for Applicants, es decir, la guía del solicitante, donde están instrucciones de qué se espera o cuáles son los requisitos para solicitar el proyecto, bueno, recomendaciones sobre cómo cubrir las distintas partes de la propuesta, etcétera. Y luego, como os decía, que las convocatorias normalmente se solicitan a través de una plataforma online. Para facilitar un poco el trabajo de trabajar con esta plataforma, lo que hay es unos templates, normalmente en Word, para que podáis trabajar, digamos, en una versión editable que luego hacer copia y pega en las plataformas. En todo caso, que sepáis que no estáis solos, ¿vale? Porque además eso, aparte de lanzar las OpenCalls, hay un montón de actividades de soporte a los solicitantes, de infodays, tanto online como en presencial, para difundir las convocatorias. Una vez que se hacen esas sesiones o esos infodays, normalmente van seguidos por unos webinars o unas sesiones de preguntas y respuestas de forma periódica desde el momento en que abre hasta que cierra la convocatoria, para resolver dudas de los solicitantes. Y además los proyectos tienen normalmente un helpdesk, bien sea una comunidad o un buzón de correo, donde además podéis hacer vuestras dudas de forma personalizada para que os puedan responder a cualquier duda. Y luego veréis un poco ejemplos diferentes en los distintos proyectos que os voy a comentar. Pero bueno, como os decía, al final la gente que prueba repite.
Entonces os traigo brevemente dos ejemplos de lo que dicen los beneficiarios, ¿no? Esta es una empresa gallega, Crack, seguramente os suene, es una empresa relacionada con el calzado, tienen tiendas de calzado en distintas ciudades, es una empresa gallega, familiar, que se fundó en el año 90, o sea que es bastante reciente, y participó en uno de nuestros proyectos que se llama Sea Voucher. Sea Voucher era un proyecto de economía circular. Entonces, bueno, lo que nos vinieron a decir un poco de testimonio es que la financiación nos dio el empujón que necesitábamos para poner en marcha una idea innovadora. Otro ejemplo también gallego, y eso, bueno, permitirme hacer el guiño, pero yo soy de La Coruña, soy gallega, entonces, bueno, siempre tiro un poco para casa en estos ejemplos. Otra empresa gallega que ha participado no solo en uno, sino en dos proyectos de financiación en cascada con nosotros, primero en el Impact y el segundo, Impact Connected Car, es una empresa que tiene un desarrollo, una aplicación de localización de interiores, donde la testó a nivel general en edificios, sobre todo públicos, tipo aeropuertos, centros comerciales, con Impact, y luego también lo testó en lo que serían más tipo relacionado con movilidad, aparcamientos, localización de vehículos en Connected Car. Y lo que nos dicen es que nos dio algunos recursos para desarrollar la tecnología de una manera más escalable porque fueron haciendo ese testeo con la financiación recibida. Y por ese programa de apoyo también les preparo el camino para la internalización. Ahí tenéis un enlace a un vídeo de YouTube por si queréis ver estos y otros ejemplos que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube, pero también en nuestra página web. Entonces, realmente esto es lo que opinan los beneficiarios, ¿no? Que ya digo, el que prueba repite y además eso tiene, más allá del dinero, que es por lo que todo el mundo viene a nosotros o acude al Cascade Funding, al final el beneficio final no es tanto esos 60.000 euros, 100.000 euros, 250.000 euros que reciben, sino un poco esas actividades de acompañamiento, al menos es lo que le dan más valor. Y ahora voy un poco a la parte de presentación de oportunidades, donde os traigo 3 proyectos y 4 open calls para haceros un poco una ejemplificación de qué es lo que está financiando el Cascade Funding, ¿no? En primer lugar, os traigo la convocatoria que está abierta ahora mismo de Arise, de un proyecto que se denomina Agile Human Centric and Real Time Technologies relacionadas con HRI en Europa. Como veis, cierra mañana, o sea que esta convocatoria realmente es una convocatoria que difícilmente vais a poder aprovechar, pero esta es la primera convocatoria de 2 convocatorias que tiene este proyecto. En cada una de las convocatorias se van a seleccionar a 13 beneficiarios y esos 13 beneficiarios participarán en un programa de apoyo de 12 meses donde podrán recibir hasta 200.000 euros por proyecto. Y el proyecto puede ser un proyecto de una pyme individual o un proyecto consorciado que incluya al menos una pyme, con una serie de requisitos. Estamos hablando de proyectos de robótica, estamos hablando de proyectos con unos objetivos vinculados a la robótica colaborativa, la robótica abierta, con la interacción robot-humano, que es un poco lo que significa, ¿no? El HRI, ¿no? Es interacción humano-robot, con distintos tipos de experimentos y con una serie de challenges que han salido para esta primera Open Call relacionadas con desmontaje y montaje de productos de alto valor, recogida de productos complejos en almacenes industriales, programación inteligente, mejora de la funcionalidad de los robots, es decir, que es bastante abierta. Habrá que ver un poco cómo sale la convocatoria segunda, pero bueno, para que os hagáis un poco la idea, como os digo, hay previstas 2 convocatorias, esta es la primera, la que cierra mañana, hay una segunda convocatoria próximamente donde se financiarán otros 13 proyectos individuales o consorciados y al final se va a distribuir más o menos 5,2 millones de euros entre lo que sería la financiación en cascada y el apoyo técnico y de negocio para dar apoyo a esos 26 beneficiarios, ¿no? Como os decía, si vais un poco a la página web y veis un poco la referencia de los documentos que hay disponibles, os encontráis que a nivel de documentos, lo que yo os comentaba, ¿no? De esos 3 documentos, la guía de los applicants, la parte de las guías relacionadas con la construcción del presupuesto o las guías técnicas donde se describen en más detalle en qué consiste o qué se está buscando en esos challenges, ese template
Y luego también muchas veces, o casi todas las veces, se pone a disposición también lo que sería el Subgrant Agreement, que es el contrato que firmaríais en caso de ser beneficiarios, para que veáis un poco qué es lo que tendréis que firmar en caso de ser beneficiarios. Entonces, como os decía, un proyecto de robótica orientado a pymes, consorciadas o de forma individual, donde dan financiación para hacer esos testeos dentro del programa de financiación. Otra de las convocatorias que tenéis a disposición es EURobin. EURobin es una red de excelencia en temas de robótica. En este caso hay dos convocatorias ahora mismo abiertas. La primera convocatoria para proyectos colaborativos y la tercera convocatoria para el programa de intercambio de tecnología. Aquí tenéis un poco el resumen de lo que se está financiando. Dentro del programa hay varios stages o varias fases donde se va liberando, digamos, la financiación en base a ir superando esas fases. En el programa de intercambio, desde la de 4.000 euros en la primera fase hasta 56.000 adicionales en la segunda, o sea, hasta 60.000. Y en la de los proyectos colaborativos tenéis 8,52 también hasta a 60.000, ¿no? Con una duración entre 3 y 12 meses. Aquí veis un poco la diferencia de los programas. Las fechas son las mismas, están abiertas hasta el 19 de febrero. En el caso de esta tercera convocatoria de programas de intercambio, se busca una pyme de cualquier tamaño. También es elegible como beneficiario una organización del ámbito de la investigación o del ámbito de la academia, es decir, una universidad o un centro tecnológico. Y se da hasta esos 60.000 euros para participar en este programa de apoyo. Y en el caso de proyectos colaborativos, un poco en el mismo sentido, ¿no? Es para hacer esa demostración. El tipo de beneficiarios son los mismos, individual entity, que puede ser cualquiera de estos tres perfiles, y participarían en ese programa de entre 3 y 12 meses de apoyo para conseguir hasta 60.000 euros de financiación. Como os decía, toda esta información la tenéis, tenéis aquí el QR donde podéis ver un poco la financiación o acudir a la aplicación de cada una de estas convocatorias. Y en todo caso, como os decía, tenéis el buzón, que es el info@eurobinproject.eu, y además del buzón, en este caso hay específicamente una comunidad de apoyo a los solicitantes, donde se van resolviendo las dudas o incorporando las novedades que hay sobre la convocatoria y sobre el proyecto. Podéis uniros a esta comunidad a través del QR, pero ya digo, estos son un poco eso, o comunidad o buzón, o en algunos casos solo buzón. En este caso de EURobin hay estas dos convocatorias y tenéis las dos opciones, ¿no? para solicitar información. Y el tercer proyecto que os quería presentar es el DAIET. El DAIET también es una red de excelencia. En este caso está vinculada con lo que sería la inteligencia artificial. Dentro de este proyecto tenemos también abierta lo que sería la segunda convocatoria del proyecto. Está abierta hasta el mes de marzo para solucionar una serie de challenges que son los que os pongo en la parte de la derecha, ¿no? Detención movilizada de armas, temas de robótica y 3D, de inteligencia artificial segura. Es decir, hay varios challenges dentro de lo que sería este proyecto y esta convocatoria, ¿no? Las actividades que financia este programa las financia a lo largo de 36 meses. Lo que se está buscando dentro del proyecto es apoyar 30 proyectos relacionados con financiación en cascada. Esto se hará a través de 3 convocatorias. Como os digo, la segunda está abierta, pero aún habrá una tercera. En esta convocatoria se financiará hasta 10, en la primera se financió un programa de intercambio hasta 10 beneficiarios para hacer visitas de investigación.
La segunda convocatoria, que es la que os digo que es actual, se van a financiar hasta 20 proyectos colaborativos para utilizar este laboratorio virtual de DAIEX para resolver esos desafíos, esos challenges que os pone ahí. Es la actual, y habrá una tercera próximamente, un poco para replicar esta idea de convocatoria de proyectos, ¿no? En este caso, los beneficiarios o el tipo de solicitantes pueden ser también proyectos individuales o en consorciado, pero de un máximo de 2 entidades, y las entidades elegibles son desde alguien del ámbito de la academia o de la investigación hasta las pymes, incluyendo las startups. 60.000 euros también es la financiación que se da en el marco de estos programas, y también tienen un programa de apoyo donde estaréis mentorizados por expertos para apoyaros un poco en el desarrollo y la demostración de esas soluciones de valor añadido, en este caso en un programa de apoyo de 7 meses. Y por si queréis saber más, en el caso de este proyecto, además eso de la página web y de todos los canales y buzones de apoyo, hay una newsletter a la que también podéis suscribiros, con lo cual podéis también acceder a información periódica con las novedades, con la previsión de convocatoria o con toda esa información que hay a nivel de los proyectos. Como veis, convocatorias muy diferentes de robóticas, de inteligencia artificial, programas de intercambio, programas de experimentación y demás, que tenéis que ir viendo en cada una de las convocatorias, porque cada una es un mundo, entonces tenéis que ir a analizar específicamente cada una de ellas. Y ahora voy a un poco a la parte final, y luego dejaremos un poquito los últimos minutos para preguntas, si tenéis alguna duda, y os voy a dar un poco la receta del éxito, muy brevemente. Y a la hora de dar la receta va tal cual, con las iniciales de receta, ¿no? de recipe en inglés. La primera, o el primer ingrediente de esta receta es el AR, es el objetivo de la convocatoria, ¿no? Al final, todas estas convocatorias atienden a una necesidad, pues como os decía, buscar apoyar a empresas para demostrar el uso de una tecnología o establecer una colaboración entre diferentes tipos de entidades a nivel de diferentes territorios, con lo cual toda esa razón por la que se lanza la convocatoria es fundamental para que vosotros orientéis vuestras candidaturas a la hora de presentar vuestros proyectos. Con lo cual ahí mi principal mensaje es que conozcáis todos los documentos de la convocatoria, que los leáis bien, sobre todo la convocatoria en sí, la guía de los applicants, porque al final es lo que justifica un poco el lanzamiento de la convocatoria y a lo que tenéis que dar, respuesta. El segundo ingrediente de la receta es el modo evaluador, es decir, tenéis que tener también en cuenta los criterios de evaluación y escribir vuestra propuesta atendiendo a estos criterios, dando respuestas claras sobre lo que queréis conseguir, cómo lo queréis conseguir y cómo eso va a contribuir a los objetivos del proyecto, porque al final, digamos que es una fórmula que tiene el proyecto para conseguir sus objetivos, ¿no? A través de esta financiación en cascada. Con lo cual, mi recomendación aquí es que vayáis al grano, que presentéis las soluciones de una forma muy clara y siguiendo un hilo conductor que vaya muy alineado con vuestra contribución a esos objetivos del proyecto, ¿no? Y entonces, a la hora de hacerlo, y para los que sois startups es mucho más claro, pero para los que sois pymes o pymes tradicionales a veces es un poco más complicado, yo lo que os diría es que lo penséis o que planteéis un poco la propuesta en un formato de pitch a los inversores, ¿no? Tenéis 10 minutos para convencer a un evaluador de que apueste por vuestra propuesta y os dé la financiación en comparación con otros solicitantes, con lo cual que tenéis que tratar de convencerlos en muy poco tiempo, que es el tiempo que ellos tienen para evaluarlo, facilitándole mucho la identificación, ¿no? de esos criterios de evaluación o de esas respuestas que ellos tienen que responder a la hora de dar las puntuaciones, con lo cual es la recomendación más importante, ¿no? En este modo evaluador. La siguiente sería el consorcio o el equipo propuesto. En el caso de proyectos consorciados, obviamente, el consorcio es muy importante, ese equilibrio dentro de la value chain, desde la parte más de investigación a la parte más de mercado, proveedores tecnológicos o usuarios finales que pueda pedir una convocatoria. En el caso de las individuales es más vinculado con el equipo, ¿no? ¿Quiénes son todos esos perfiles dentro de la empresa? ¿Qué capacidad tienen para realmente hacer que este proyecto es viable, que tienen el conocimiento y la capacidad para llevarlo a cabo, ¿no?
La siguiente, perdón, es la innovación. Como os decía, toda esta financiación en cascada viene fundamentalmente de los principales programas de innovación europeos, como es Horizonte Europa, con lo cual tenéis que explicar la innovación de vuestra propuesta, cuál es vuestra diferenciación con el estado del arte actual, qué es lo que vais a ofrecer, por qué es novedoso y qué elementos únicos incorporáis a la hora de ver la diferenciación con los demás, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y al final, perdón, es el ingrediente principal de la receta, ¿no? Cómo vais a ir con vuestra propuesta más allá del estado del arte, cómo vais a hacer vuestra aproximación única y especial con respecto a lo que hay, a otros competidores que se puedan presentar, y eso tiene que estar muy bien justificado dentro del proyecto, ¿no? O de la propuesta, ¿no? Si pensamos un poco eso en una receta de un sándwich, pues al final eso, la innovación es realmente el pan, es decir, es el ingrediente fundamental y luego el relleno es un poco donde podéis, o chorizo, chocolate o distintos ingredientes, ¿no? Pero al final no puedes hacer un sándwich realmente sin pan porque es un poco el corazón o el foco de la propuesta. Pues la innovación es un poco igual, ¿no? Cómo va a ir más allá. Lo siguiente sería el problema a resolver, ¿no? Al final, como os decía, los proyectos o las convocatorias lanzan estos challenges, que son esos problemas que quieren resolver, y al final vuestros proyectos son la vía para resolverlo, ¿no? Y no hay nada más satisfactorio que encontrar una solución a un problema o mejorar un proceso, producto o servicio. Entonces, tenéis que centraros en el valor añadido de vuestra propuesta a la hora de plantear la solución a ese reto. Pero aquí sí que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y es que tenéis que presentar ese valor añadido de una forma ambiciosa, que os dé puntos a la hora de evaluación, pero que al final no sea lo suficientemente ambiciosa, pero realista, teniendo en cuenta que son proyectos que, como os decía, en algunos casos estamos hablando de programas o de periodos de cortos de 6 meses de ejecución con una financiación de 60.000 euros. Entonces no podéis plantear proyectos de salvar el mundo cuando estamos hablando de que vais a tener 6 meses y 60.000 euros para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que realmente planteéis esa solución al problema con unos objetivos y unos indicadores que sean realistas, ambiciosos, pero realistas, ¿no? Entonces, pensar un poco en el proyecto como esa pequeña gota en el océano, perdón, y que varias gotas pues crean una ola. Y el último, perdón, sería la dimensión europea, ¿no? Estamos hablando de eso, de financiación europea. En algunos casos se pide incluso que los consorcios sean a nivel europeo, pero que en todo caso, al final, esto viene de unas convocatorias europeas, con lo cual que tenéis que estar también ligados con esas prioridades de la agencia europea. Entonces tenéis que vincular vuestro impacto del proyecto con esas perdón, agendas políticas europeas. Y ya para finalizar, un poco el toque final, y yo siempre lo recomiendo, y nosotros lo hacemos siempre cuando aplicamos a los primeros topics, es que el equipo que está involucrado en la propuesta Graciela, si quieres vete a tomar un poquito de agua, que estamos en una época de resfriado, o sea que bebe agua tranquilamente y recomponte, Lo siento, de verdad. que esto se pasa fatal, ¿eh? Nada, ya estoy Ya en el acabando, remate que final. son las preguntas. Nada, lo que os decía, el toque final es esa recomendación que os digo. Muchas veces cuando estamos involucrados en redactar un proyecto o una aplicación, estamos demasiado metidos y tenemos muchas cosas en la cabeza que no trasladamos correctamente al documento, al papel, ¿no? Entonces, para mí el toque final es que se comparta con alguien externo al proyecto, un colaborador, alguien de vuestra empresa que no está directamente involucrado, para que vea si realmente se entiende lo que estáis planteando y que con los criterios de evaluación pueda hacer ese chequeo. Y ahora sí, dejo el tiempo Ahora ya, de preguntas. muy bien. Descansa, Graciela, tómate un poquito de agua y pasamos, si os parece. Muchísimas gracias, Graciela, Por por la tomar. sesión y por el esfuerzo en Gracias. esta época.
Si queréis, me imagino que alguno tendréis alguna preguntita, podéis levantar la mano y mi compañera Ana os va a dar acceso para que podáis hacer las consultas que queráis, ¿vale? Así que si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta, le dais a participar y rápidamente os facilitará acceso para hacer la pregunta. Pero parece ser que no, ahora mismo no hay nadie. Bueno, muy bien. En cualquier caso, si te parece, Graciela, lo dejamos aquí. Quiero daros las gracias a todos por todo el tiempo que habéis estado conectados y pendientes de la sesión. Si tenéis alguna consulta, nos la podéis hacer llegar, como decía, a través de Acelerapyme on Tech, nos la podéis hacer vía correo electrónico y nosotros se la pasaremos a Graciela. Creo que ya directamente están en el chat alguien dando las gracias por la webinar y preguntaban si hay planeado realizar una otra en inglés. Que creo, Graciela, nosotros creo que habíamos hablado de que sí que se realizan bastante. De hecho, nosotros dentro de OnTech Innovation realizamos hace poco, el mes pasado, si no recuerdo más, una totalmente en inglés. Pero no sé si vosotros, Funding Box, tenéis planteado hacer alguna. De verdad, perdona. Sí, todos los proyectos hacen... Es que, de verdad que estoy con... Está ahora en un momento complejo, pero todos se van a hacer, todos los que hace Graciela lo hace en inglés, ¿vale? Los proyectos tienen específicamente sus propios webinars y se hacen en inglés, con lo cual si seguís o estáis interesados en alguno en concreto, si vais a la web, lo siento, vais a tener información específica de las fechas. Perfecto. Así que espero que sí, todos los que se hacen a través de Funding Fox se hacen en inglés. Raquel Moratalla Zavala nos dice, ¿podríais enviar el link que ha comentado Graciela? Por supuesto que sí. Claro que sí. Lo compartiremos, ¿verdad, Graciela? Así que nada. Nada, os pasaré la presentación para que la compartan con las asistentes y ahí tenéis todos los links, QRs y demás. De verdad que perdonad porque he Nada, llegado a nada, mirar hasta el Graciela. límite. Estamos en el momento de catarro, gripe, o sea que bueno, que es lo normal en esta época del año. Así que vamos a dejar ya tranquila a Graciela e insisto, nos tenéis a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Marvel, muchísimas gracias, Claudia, por estar ahí pendiente de este taller. Y lo dicho, estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Mil gracias, Graciela, y que te mejores. Gracias a vosotros y oye, disculpad estos últimos minutos. Tenéis de todas Nada, formas ha sido la presentación con perfecto. toda la información y a disposición a OnTech a nosotros para cualquier duda que podáis tener. Gracias. Gracias, hasta la siguiente.